Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un recorrido especial y un viaje corto pero profundo sobre el pasado de Colombia. Un viaje que nos ayudará a entender algo muy importante que sucedió hace más de 100 años. Eso fue en el año 1886. Puede que ese año te parezca muy lejano, un tiempo de historia que parecen viejas y poco relevantes. Pero te aseguro que lo que pasó en ese momento todavía nos afecta a todos y en nuestro presente y en la forma de cómo funciona nuestro país y en la manera en que nos relacionamos entre regiones y entre el gobierno y los ciudadanos. Para iniciar, quiero que imagines un mapa antiguo de Colombia, donde las fronteras y los departamentos eran diferentes. No existían los mismos nombres ni la organización territorial que tenemos ahora. En ese entonces, Colombia era un país dividido en muchas regiones. En lugar de estar unidas, parecían estar separadas. Y cada una con sus propias reglas. Este es el primer paso para entender la situación. También es importante que conozcamos una figura central en esta historia, ¿sí? Rafael Núñez. Él fue el presidente que propuso un cambio radical en la organización del país. Que cambió para siempre la manera como Colombia se gobernaba. En esta imagen, pues ver su retrato y ese libro que dice Constitución de 1886, que simboliza el conjunto de las leyes y reglas que se establecieron para unir al país. Pero, ¿qué significa realmente esta Constitución? ¿Y, y por qué se le dio tanta importancia? ¿Mm? Cuando un país cambia sus leyes fundamentales, está cambiando las reglas del juego para todos los ciudadanos. Es como si, es como si en una gran familia está el padre o la madre y deciden cambiar las reglas de la casa. Esto puede traer paz y orden o puede traer conflictos dependiendo de cómo se haga. Por eso, entender este cambio es vital para comprender por qué Colombia es hoy durante estos minutos que hablaremos sobre esta diapositiva. Los invito a pensar qué cambios o decisiones pueden ser tan importantes en la vida de nuestro país que sus efectos duren más de 100 años. Pregunta, ¿qué tan importante es para un país tener reglas claras? Y sobre todo, ¿cómo creen que afectan estas reglas la vida diaria de las personas?
¿O, o quieres que continúe? Hoy no vamos a hacer o no vamos a tener una clase aburrida de historia. Solo responderemos dos preguntas. La primera, ¿qué fue la regeneración? La segunda, ¿qué cambió en Colombia después de eso? Muy bien, vamos a empezar nuestra charla con algo importante. No se trata solo de aprender fechas o nombres, sino de comprender lo que pasó en Colombia para entender mejor nuestro presente. A veces cuando pensamos en historia, imaginamos que es aburrida o que solo son cosas del pasado que no tienen nada que ver. Pero nosotros hoy quiero que pensemos diferente. Vamos a enfocarnos en dos preguntas muy sencillas, pero poderosas. ¿Qué fue la regeneración? ¿Y qué cambió en Colombia después de ese proceso? La palabra regeneración suena un poco complicada, ¿verdad? Pero en realidad significa un intento de arreglar o mejorar algo que estaba roto. Imaginen que Colombia a fines del siglo XIX era como una casa que necesitaba reparaciones, porque muchas cosas no funcionaban bien. Esta regeneración fue el nombre que se le dio a este proceso para cambiar la forma en que se gobernaba el país. Entonces, para entender qué fue realmente la regeneración, primero tenemos que ver cómo estaba Colombia antes de que empezara este cambio. Colombia era un país dividido con muchas peleas internas, problemas para que las leyes se cumplieran igual en todos lados, y con regiones que parecían casi independientes una de otras. Pero eso era difícil, que el país funcionara unido y en paz. La segunda pregunta nos invita a ver las consecuencias de ese cambio. O sea, ¿qué pasó de que se hicieran las reformas? Pregunta, ¿mejoró la vida de las personas o hubo problemas nuevos? ¿O qué legado nos dejó esta etapa histórica? Durante esta charla vamos a descubrir juntos que la regeneración no solo fue un cambio político, sino que también afectó la economía, la educación, la relación entre el Estado y la Iglesia y las libertades que tenían las personas. Es importante
que entendamos estas cosas, porque muchas de ellas siguen vigentes y forma parte de la realidad colombiana hoy. Al finalizar, espero que estas dos preguntas sigan en su mente y que se animen a pensar y preguntar más sobre la historia influyente en la vida cotidiana. No es solo aprender fechas o nombres difíciles, sino entender cómo las decisiones hace más de 100 años pueden todavía afectar nuestras escuelas, nuestro gobierno y nuestra manera de relacionarnos. ¿Qué fue la regeneración? Antes Colombia funcionaba como una familia desordenada. Cada región tenía su propio presidente y sus propias leyes. El problema que tenía Colombia eran las guerras civiles y un gobierno muy débil. Para entender qué fue la regeneración, primero tenemos que imaginar cómo era Colombia antes de 1886. Piensen en Colombia como si fuera una gran familia, pero una familia muy desordenada, donde cada quien hacía lo que quería. Cada región que llamamos departamentos tenía su propio jefe o presidente y cada uno podía crear sus propias leyes. Eso parece caótico, ¿verdad? Este sistema se llamaba feudalismo. En la teoría del feudalismo significa que las regiones tienen independencia para tomar sus propias decisiones y además lo que le convenga, ¿no? Pero en la práctica, en Colombia esto causaba muchos problemas. Cada departamento estaba como separado, sin una dirección clara para todo el país. Imagínense que cada ciudad o pueblo tenía un gobierno diferente, sus propias reglas, sus propios impuestos y muchas veces hasta peleaban entre ellos. Esto provocaba que hubieran guerras civiles y esas guerras eran peleas internas entre grupos colombianos que querían más poder o defender sus ideas. Eran como peleas de familia, pero muy fuertes y dañinas. Además, el gobierno central, que debería ayudar a unir y organizar todo, era muy débil. No tenía suficiente fuerza para poner orden o para asegurar que las leyes se cumplieran en todas las regiones. Entonces, la familia Colombia estaba dividida y no sabía cómo arreglar sus problemas. Estas peleas y el desorden trajeron mucho sufrimiento y las personas vivían con miedo,
la economía no podía crecer bien porque había inseguridad y la confianza en los gobiernos era muy baja. Y esto generaba un ambiente difícil para construir un país fuerte y unido. Por eso muchas personas empezaron a pensar que había que hacer algo diferente, que no podían seguir siendo así, que el país necesitaba un cambio para ser más organizado y estable. Este sentimiento de querer arreglar la familia dividida es lo que conllevó la llamada regeneración. En resumen, la regeneración fue la respuesta a un país que funcionaba como una familia desordenada, donde cada uno hacía lo que quería y por eso había muchas peleas y un gobierno débil. La idea era cambiar eso para crear un país más fuerte, con un gobierno central que pudiera mandar y poner reglas para todos. Llega Rafael Núñez. En 1886, el presidente Rafael Núñez propone un cambio radical. Nace la nueva constitución y este proceso se le llamó la regeneración. Ahora que sabemos cómo era Colombia antes, vamos a conocer una persona muy importante para entender lo que pasó en 1886. Esta persona fue Rafael Núñez. Él fue el presidente de Colombia en ese momento y tuvo una idea muy clara que el país necesitaba cambiar. Rafael Núñez era un político con mucha experiencia y también un escritor. Creía que Colombia estaba en momentos difíciles, que para salir de ese problema era necesario hacer un cambio grande y un cambio radical. Ese cambio se reflejaría en una nueva constitución, que es como un libro de reglas para el país. La constitución que estaba vigente antes de 1886 permitía que cada región tuviera mucha autonomía, pero Núñez pensaba que eso no funcionaba bien, porque causaba división y problemas. Por eso él impuso un proceso llamado la regeneración, que significa volver a crear o renovar el país. Durante la regeneración, Núñez y sus seguidores trabajaron para escribir una nueva constitución que cambiaría las reglas del juego. Esta nueva constitución fue aprobada en 1886 y cambió muchas cosas en Colombia. El objetivo principal de esta nueva constitución era centralizar el poder, es decir, que el gobierno nacional en Bogotá tuviera más control y autoridad sobre todo el territorio, en lugar de que cada región hiciera lo que quisiera.
Además, esta constitución le dio un papel muy importante a la Iglesia Católica, un papel que había perdido en muchos años anteriores. Núñez y sus aliados pensaban que la Iglesia podía ayudar a mantener el orden, los valores y la moral en el país. Este cambio no fue solo político, sino que también afectó la vida diaria de las personas, porque la iglesia empezó a tener influencia en la educación, la familia y las leyes sobre la moral. Así que cuando hablamos de la regeneración, nos referimos a este proceso de cambio profundo en Colombia que empezó en 1886 con Rafael Núñez y la creación de una nueva constitución que buscaba unir al país y darle más fuerza al gobierno central y recuperar el papel de la iglesia. Este momento es muy importante porque marcó el inicio de una etapa nueva para Colombia, que duró más de un siglo, y muchas de las decisiones que se tomaron entonces siguen afectándonos hoy. ¿Qué decía la nueva constitución? Todo el poder se concentraba en Bogotá. El presidente ganaba más control. La Iglesia Católica vuelve a tener un rol protagónico. La educación, la familia y la moral. Ahora que ya sabemos que en 1886 se hizo una nueva constitución, vamos a ver con más detalle qué cambios importantes trajo ese nuevo conjunto de reglas para Colombia. Primero, una de las cosas más grandes que cambió esta constitución fue el lugar donde se concentraba el poder. Antes Colombia era muy descentralizada. Eso quiere decir que cada región o departamento tenía mucho control sobre sus propios asuntos, como si fueran pequeños países dentro de uno o más grandes. Pero la Constitución de 1886 decidió que todo el poder debía estar concentrado en Bogotá, que es la capital del país. Esto significa que las decisiones importantes sobre cómo gobernar el país, sobre las leyes, impuestos, educación y muchas otras cosas ya no se tomarían en las regiones, sino en un solo lugar. Esto hizo que el presidente, que es la persona que manda en todo el país, tuviera mucho más poder, y que el presidente ahora podía nombrar a los gobernadores de cada región y controlar muchas decisiones, y que tenía la última palabra en muchos asuntos.
En otras palabras, el presidente pasó a ser uno más o ser la figura más importante en la política de Colombia. Este cambio era para fortalecer el gobierno y evitar las guerras internas y la anarquía, pero también hizo que las regiones sintieran que perdería autonomía y un control sobre sus propios problemas. Por otro lado, otro cambio muy importante fue el regreso fuerte de la Iglesia Católica a la vida política, social del país. Durante varios años, antes la Iglesia había perdido poder, porque el gobierno liberal había tomado medidas para separarla del Estado. Pero la Constitución de 1886 volvió a darle a la Iglesia un rol protagónico. Esto significa que la Iglesia Católica pasó a influir mucho más en la educación de los niños, jóvenes y en las leyes sobre la familia, el matrimonio y también en la moral de la sociedad. Por ejemplo, la educación pública debía estar alineada con los valores y enseñanza de la Iglesia. La Iglesia tenía el poder de controlar los textos que se usaban en las escuelas y también decidir quién podía ser maestro. Escúchenlo bien, tenía esa autonomía la Iglesia. Y además la Iglesia tenía un papel importante en la organización de los matrimonios y en la enseñanza de los valores como la honestidad, la obediencia y la moral cristiana, que eran vistos como fundamentales para mantener el orden social. ¿Qué cambió en Colombia? Primero, regiones pierden autonomía. Todo debe pasar por el gobierno central. Segundo, el presidente manda más, decide gobernadores y controla decisiones. Tercero, la Iglesia Católica influye mucho en la educación, matrimonio y valores familiares. Cuarta, duró más de 100 años y esta constitución siguió hasta el año 1991. Ahora vamos a ver con calma los cambios que se dieron en Colombia después de que se aprobara la constitución de 1886. Estos cambios no fueron cosas pequeñas, sino transformaciones muy importantes que afectaron al país por más de un siglo. Primero, recordemos que antes de 1886 Colombia tenía una estructura mucho más descentralizada. Esto significa que cada región o departamento tenía un nivel considerable de independencia para tomar decisiones sobre sus territorios. Y
Con la nueva constitución, esto cambió completamente y las regiones perdieron casi toda esa autonomía. Y ahora, y ahora todo debía de pasar por el gobierno central, es decir, por Bogotá. Esto quería decir que los gobernadores que antes podían tomar decisiones propias, ahora dependían directamente del presidente y del gobierno central. Eh, entonces, cuando hay un problema o una necesidad en una región, ya no puede resolverlo por su cuenta, sino que tienen que esperar la aprobación o las órdenes desde la capital, o sea, desde Bogotá. Este cambio buscaba unificar el país y tener un gobierno fuerte y evitar que las regiones peleen entre sí, como había ocurrido muchas veces antes con las guerras civiles. Sin embargo, para las regiones fue difícil. ¿Por qué? Porque sentían que perdían el control sobre sus propios asuntos. Y en segundo lugar, el presidente ganaba mucho más poder. Ya no solo es un representante del país, sino que tiene la autoridad para decidir quiénes serán los gobernadores de cada departamento. Esto le dio al presidente un gran control sobre, sobre cómo se administraban las regiones y cómo se ejecutaban las leyes. El presidente se convirtió en la figura central del poder político. Y eso cambió la forma en que funcionaba el gobierno en Colombia. En tercer lugar, otro cambio muy notable fue el regreso y el fortalecimiento de la Iglesia Católica en la vida pública. Como dije anteriormente, la Iglesia pasó a tener gran influencia en varios aspectos fundamentales de la sociedad, la educación, el matrimonio y los valores familiares. Por ejemplo, en la educación, la iglesia controlaba los textos escolares y elegían a los maestros y defendían y, des, perdón, y definía qué se enseñaba en las escuelas públicas. En cuanto al matrimonio, la familia, las leyes se basaban en los valores religiosos y católicos, y la iglesia tenía autoridad para regular todos estos temas. Esto tuvo un impacto profundo en la cultura y en la forma en que las personas veían la vida social y moral. Y finalmente, un dato muy importante
¿Y por qué importa eso hoy? Es la pregunta que nos hacemos. Ahora hemos hablado de qué cambios se dieron con la Constitución de 1886. Vamos a pensar un poco por qué esos cambios todavía nos afectan en Colombia en el presente. Es importante entender que la historia no queda solo en el pasado, sino que lo que pasó hace más de 100 años sigue moldeando la forma en que vivimos hoy. Primero, uno de los efectos más grandes que todavía sentimos es el centralismo. Es decir, que la mayoría de las decisiones importantes se siguen tomando en Bogotá, que es la capital. Esto quiere decir que aunque Colombia tiene muchas regiones, departamentos y ciudades, muchas decisiones sobre economía, educación, salud y seguridad la hace el gobierno central. Este centralismo puede hacer que algunas regiones se sientan olvidadas o que no reciban la atención que necesitan, porque las decisiones no siempre toman en cuenta las particularidades locales. Y esto ha generado a lo largo de la historia que existan protestas, descontentos y en algunos casos hasta conflictos armados. Porque la gente quiere que sus necesidades sean escuchadas y atendidas. Segundo, la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública sigue siendo importante. Aunque Colombia es un país laico, es decir, que el Estado y la Iglesia deberían estar separados. La Iglesia todavía tiene un peso grande en temas como la educación, las costumbres y las leyes relacionadas con la familia. Por ejemplo, todavía existen debates en Colombia sobre el papel que debe tener la religión en las escuelas o en las leyes, o sobre el matrimonio y la sexualidad. Este legado de la Constitución de 1886, que puso a la Iglesia un lugar muy importante, hace que estas discusiones sigan vigentes en la actualidad. Tercero, las instituciones políticas y administrativas que heredamos son bastante rígidas. Esto significa que en algunos casos los gobiernos tienen dificultades para cambiar rápidamente las reglas o adaptar las políticas a nuevas necesidades. Esta
rigidez tiene su origen en la Constitución de 1886, que buscaba un sistema muy ordenado y centralizado, pero que también limitó la flexibilidad. Por ejemplo, los procesos para hacer reformas políticas o sociales suelen ser largos y complicados, y a veces esto frena el desarrollo o la solución rápida de los problemas. Finalmente, entender estas consecuencias nos ayuda a comprender muchas de las situaciones actuales en Colombia. Desde las dificultades para lograr un mejor descentralización, pasando por el debate sobre la influencia religiosa, hasta las tensiones políticas y sociales que se viven hoy. Todo tiene una raíz histórica en esos cambios de 1886. Por eso, estudiar la regeneración y la constitución. Conclusión. Para terminar, quiero invitarlos a pensar en algo muy importante. Conocer lo que pasó en 1886. No es solo aprender historia, es comprender por qué Colombia funcionaba como funciona hoy. Muchas veces pensamos que la historia es algo lejano de fechas y personajes y que ya no tienen relación con nuestra vida diaria, pero en realidad lo que pasó hace más de 130 años sigue muy presente en nuestra forma de gobernarnos, en las instituciones que tenemos y en la forma cómo se toman las decisiones importantes en el país. La Constitución de 1886 fue un cambio muy grande que concentró el poder en el gobierno y fortaleció la influencia de la Iglesia Católica y limitó la autonomía de las regiones. Eso ayudó a crear un país más unido en algunos aspectos, ¿no? Pero también generó problemas como el centralismo excesivo y la poca participación de algunas regiones. Además, el poder que le dio la Constitución a ciertos grupos políticos, especialmente a los conservadores, marcó la vida política y social durante más de un siglo. Esta concentración del poder y la influencia religiosa crearon tensiones que se mantuvieron en el tiempo y que todavía hoy generan debates y desafíos. Por ejemplo, muchas veces escuchamos sobre la necesidad de fortalecer la descentralización para que las regiones tengan más voz y recursos. También vemos cómo el papel de la iglesia en algunos temas
siguen siendo muy discutidos, mostrando que esas raíces históricas sigan vivas. Así, conocer la regeneración y la Constitución de 1886 nos ayuda a entender por qué es difícil cambiar ciertas cosas, pero también por qué es tan importante seguir trabajando para mejorar nuestro país. La historia nos ofrece enseñanzas valiosas para no repetir errores y para construir un futuro mejor donde la democracia sea más participativa y las regiones tengan más autonomía. Entonces, estudiar este capítulo de nuestra historia es un paso para ser ciudadanos más conscientes, capaces de valorar el presente y de imaginar un futuro diferente. Espero que esta explicación les haya ayudado a entender la importancia de la regeneración y cómo, aunque parezca un tema lejano, en realidad está muy cerca de nosotros. Muchas gracias por su atención y recuerden que la historia es una herramienta poderosa para conocernos y transformar nuestra realidad. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación y quiero aprovechar este momento para agradecerles mucho por acompañarme en este recorrido por la historia de Colombia, especialmente por entender qué pasó en 1886 y porque todavía importa. Sé que la historia a veces puede aparecer un poco difícil o aburrida, pero como vimos, cuando la miramos con calma y relacionarla con nuestro presente, se vuelve mucho más interesante y útil. Les invito a que sigan aprendiendo y preguntando sobre la historia de nuestro país, porque mientras más sepamos, mejor podremos entender las noticias y las decisiones de nuestros gobernantes y también las luchas y derechos que tenemos como ciudadanos. Si este tema les gustó, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares o compañeros, porque así más personas podrán conocer la historia y reflexionar sobre cómo afecta nuestras vidas. También los animo a que escriban en los comentarios qué otros temas les gustaría que explique y qué dudas tienen o cosas que les gustaría conocer sobre Colombia o cualquier otro país. Muchas gracias. Y otra cosa, la historia no termina aquí.
es una conversación constante y ustedes son parte fundamental para mantenerla viva. Recuerden que cada vez que estudiamos nuestro pasado, estamos construyendo nuestro futuro. Bye.